Bien, estimados amigos todos, muchas gracias María por la presentación. El tema que vamos a tratar ahora es sobre arte y arquitectura funeraria en el Virreinato del Perú. He querido tratar este tema porque vamos a ver la historia de los cementerios antes de los cementerios. Vamos a ver el asunto de cómo eran los enterramientos, cuál era toda la parafernalia arquitectónica y artística alrededor de el entierro de la muerte en la época virreinal, por lo menos para el territorio del Virreinato del Perú. Estamos nosotros acostumbrados a ver estos cementerios extramuros de las ciudades o que fueron extramuros de las ciudades, como el cementerio de La Recoleta en Buenos Aires, el cementerio de San Diego en Quito, el cementerio general en Santiago de Chile, etcétera. Pero como ustedes saben, antes de las normativas ilustradas de fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, los enterramientos se realizaban dentro de las ciudades, específicamente en las iglesias. Eran entierros eclesiásticos, ya sea en los camposantos o cementerios que habían fuera de la iglesia, como dentro del templo o del convento, en criptas y bóvedas particulares. Entonces, la intención de esta pequeña ponencia es dar una mirada general sobre todos estos recursos y estrategias que tanto en el aspecto arquitectónico como artístico enfrentaron al habitante del Perú virreinal ante la muerte. ¿Ok? Entonces, eh, en primer lugar, vamos a ver el patrimonio que hay en arquitectura en los principales enclaves artísticos y culturales de la ciudad de Lima. Entonces comenzaríamos por la Catedral de Lima, la Catedral Primada, que tenemos acá una vista de, de la década de 1680, cuando la catedral estaba todavía en fase de terminar ciertos aspectos de su construcción y antes que los terremotos la dañaran. No sé si muchos de ustedes seguramente saben que el Perú está en una zona muy sísmica y periódicamente es azotado por grandes terremotos, y acá en Lima lo mismo. Entonces, periódicamente un gran terremoto, un gran sismo, perdón, un gran sismo afecta y sobre todo a la catedral por su tamaño y que luego es reconstruida. Entonces ha pasado una serie de construcciones y reconstrucciones. Entonces, en nuestra Catedral de Lima, que acá tenemos otra vista, esto es como para irnos centrando en el tema y en el lugar. Tenemos la misma catedral, pero ya con daños post uno de estos terremotos, y el resultado final después de construcciones y reconstrucciones es el que vemos acá. Como muchas otras catedrales de América Latina, ojo, este no es un tema de arte virreinal religioso, sino que estamos poniéndonos dentro del contexto en el cual se dan los entierros. Entonces, en este plano de la Catedral de Lima, podemos ver que, como otras, por ejemplo, la Catedral Metropolitana de México, la Catedral de Puebla, la Catedral de Cusco, adopta una planta llamada salón, que es un gran rectángulo dividido por naves longitudinales y sectores transversales, ¿no? Entonces, en los extremos se disponían una serie de capillas, como estamos viendo acá con el cursor, capillas cerradas que solían o podían ser dadas en propiedad a particulares, ya sea estos particulares una persona, una familia, un gremio, una cofradía, etcétera. Lo cual es importante para el siguiente punto que vamos a ver aquí, que tenemos nuevamente la catedral para que ustedes la vean. Más seguramente ustedes ya han conocido alguna de ellas, y comencemos con el primer entierro, que es el retablo sepulcro de don José Damián de Ceballos, segundo conde de Santana de las Torres. Es uno de los retablos sepulcros que se conservan en la catedral. En la catedral solamente se conservan dos retablos sepulcros virreinales, y son retablos que no tienen función de culto. Por eso no poseen ni mesa de altar, ni sagrario, ni nada.
adoptan sí la forma de un retablo de culto con ciertas características, pero sirven para recordar la memoria del difunto o incluso para contener sus restos mortales. Este es uno de ellos, está fechado en 1744, es madera tallada, policromada y dorada, y que pertenece a este personaje de la vida virreinal peruana. Está ubicado en una capilla, que es la capilla de Santa Ana, que fue propiedad de la familia Rivera y Dávalos, a la cual perteneció este señor Damián de Ceballos. Y en estas vistas podemos contemplar el lugar donde se encuentra este sepulcro, este retablo funerario, que es la capilla que ya he mencionado, la capilla de Santa Ana, ubicado en uno de los muros, exactamente en el muro de la epístola, como vemos aquí, en el muro de la epístola de esta capilla, donde el personaje central retratado está en actitud como de mirar hacia el altar de dicha capilla que tenemos acá, ¿ok? Eso era lo usual en estos retablos sepulcros, ubicarlo en una de las paredes laterales, ya sea cerca al altar mayor, en el caso de algunas iglesias, o en las paredes laterales de estas capillas, que funcionaban doblemente, tenían una función de culto, pues era una capilla propia con altar, como vemos acá, que tiene su altar mayor, por decir así, es un retablo apto para el culto, pero a los lados venían o podían instalarse los retablos funerarios. De los muchos que existieron en la Catedral de Lima, actualmente solamente se conservan 2 retablos funerarios. El resto ha desaparecido por los terremotos. Entonces, la capilla siempre tiene esa función cultural, pero también funeraria. Incluso acá en el piso, no sé si ustedes pueden ver el cursor que yo estoy marcando, al pie del altar central o principal de esta capilla, hay una losa que cierra la boca de entrada a una cripta sepulcral subterránea que hay debajo de esta capilla. Esta capilla perteneció desde el siglo XVII a una importante familia limeña, la de los Rivera y Dávalos, que entroncan sus raíces en la misma fundación de la ciudad de Lima en 1535. Entonces, este es el primer altar que vamos a observar y que lo tenemos acá en una vista más cercana. Un altar que, repito, o me corrijo, no es un altar, es un retablo. Es un retablo que, es más, carece de altar, porque no es retablo de culto, es un retablo funerario. Entonces, el lugar donde debió haber estado ubicado el altar y el sagrario está más bien ocupado por una lauda sepulcral, por una inscripción funeraria en el lugar del altar. Acá, en el banco, no hay mesa de altar, repito, por no ser retablo de culto, sino un retablo funerario. Luego viene el primer cuerpo conformado por una gran hornacina flanqueada por 2 columnas de fuste recto. Sobre las columnas el muy barroco arco de cornisa vertical abierta y luego coronado por un pequeño segundo cuerpo, que alberga el escudo nobiliario del sepultado o del homenajeado en este retablo. Los investigadores de arte acusan siempre o hacen ver que los retablos funerarios, y según los contratos también que se han conservado de época, solían ser acabados o terminados imitando mármol, imitando alabastro, es decir, de colores grises, beige, etc. Se obviaba el uso del dorado completo, al mismo tiempo que se obviaba el uso de la columna salomónica o de otro tipo de soportes imaginativos, porque esos estaban más relacionados con los retablos de culto. Todos los retablos funerarios que han llegado hasta nosotros y los que se conocen por contrato poseen columnas rectas de órdenes clásicos, dórico, compuesto, corintio, etcétera, ¿no? Y eso lo podemos ver en este retablo.
Y los dorados son muy puntuales y están destinados solamente a sitios específicos. En esta otra vista tenemos la inscripción funeraria, que es una pequeña biografía laudatoria del enterrado en este lugar. Y que afortunadamente está fechado para poder determinar con claridad su cronología. Bueno, y esa es una transcripción de la misma, ¿no? Narra la vida prolífica que tuvo dentro de la sociedad virreinal este personaje que llegó a ser oidor de la Real Audiencia de Lima. Acá un detalle de la escultura funeraria, muy bien lograda, muy bien tallada, madera policromada igualmente, atribuida a un escultor activo en Lima en las primeras décadas o a mediados del siglo XVIII, que fue Baltasar Meléndez. Todas las esculturas funerarias que vamos a ver y que se han conservado en el Perú, excepto una, todas adoptan la posición o actitud de orantes. El personaje representado arrodillado con las manitas juntas, mirando hacia el altar principal del lugar donde se encuentra. Salvo una que vamos a ver más adelante que representan al personaje yacente, ¿ok? Pero todas las demás arrodillados y orantes. Entonces, este es un personaje de la vida civil, con el escudo de armas, repito, de la familia de los Rivera y Dávalos. El siguiente retablo sepulcro que incluye la escultura funeraria es el que correspondió o el que fue del virrey arzobispo don Diego Morcillo Rubio de Auñón, que es de la misma catedral, siempre estuvo en la catedral, pero originalmente estuvo en otra capilla. A inicios de la década del 2000, este retablo funerario fue trasladado de la capilla original y llevado hacia este ambiente donde está ahora y se convirtió en una capilla, en un retablo ya de culto. Recapitulemos la idea. Hasta el año 2004 aproximadamente estaba en su capilla original. En ese año fue trasladado de esa capilla a otra, donde se retiró la escultura orante que ocupaba el nicho central y se puso una imagen de la Virgen en su Inmaculada Concepción, cambiando el sentido del retablo funerario. Es un cambio que yo no me explico cuál fue el real sustento detrás de ello, pero afortunadamente el retablo existe, íntegro y existe. Y lo vemos acá, un retablo fechado en 1743, igualmente carente de mesa de altar, no la tiene, tampoco sagrario, y el espacio está ocupado por una inscripción funeraria laudatoria de este personaje de la vida virreinal. Ahí lo vemos dentro de la nueva capilla lateral de la Catedral de Lima, donde fue ubicado, ocupando un espacio que en realidad no es el original, ¿no? Este se encontraba en otra capilla y ocupando el muro de la epístola, el muro mirando hacia el altar, el muro izquierdo. Y este es el personaje al cual estuvo dedicado, un personaje de campanillas verdaderamente. Aparte de arzobispo de Lima, fue en 2 ocasiones también virrey del Perú, porque históricamente eso se permitía, ¿no? En caso de muerte o que no llegaba el virrey, muchas veces la autoridad virreinal recaía en el arzobispo de Lima. Y ese fue el caso de don Diego Morcillo Rubio de Auñón, y que gozó de 4 obispados en América. Por eso las 4 mitras con las que se lo suele representar, ya sea en pintura como esta o en el mismo retablo. Bien, el diseño y la composición de este retablo se basa en unos ejes verticales conformados por las columnas del primer cuerpo y las pilastras del segundo cuerpo, que determinan algo así como un retablo de 3 calles.
la gran calle central muy ancha y dos calles laterales mucho más angostas, carentes totalmente de hornacinas o de imágenes, porque no es la función de este retablo. Y en el centro, una gran hornacina con arco trilobulado, donde iba originalmente la escultura orante, que veremos más adelante. Luego, en sentido horizontal, tenemos que la parte baja conformada por un banco y sotabanco que alberga en el centro nuevamente la inscripción funeraria correspondiente, el primer cuerpo y el segundo cuerpo. Podemos ver el ritmo ascensional del primer cuerpo, que es totalmente característico de los retablos y las portadas barrocas de esta época en el Virreinato del Perú. Desde el siglo XVII hay todo este cambio estructural de los retablos y de las portadas que dan ese movimiento ascendente del cuerpo central, que lo vemos claramente aquí. A ver, y rematando todo, el escudo del difunto, el escudo episcopal de Monseñor Diego Rubio Morcillo de Auñón. Una perspectiva lateral para ver la superposición de planos que tiene este retablo. Estamos en pleno periodo barroco, es en la época del espacio, del movimiento, además del lujo y de la exuberancia decorativa, ¿no? Que en estos retablos funerarios, nuevamente repito, esa exuberancia decorativa que la vemos en los retablos de culto, aquí está mucho más moderada. Otra vez, las columnas no son columnas salomónicas, son columnas de fuste recto, ¿ok? Esta es el tipo de cierre de los cuerpos con estos arcos de cornisa abierto en una ondulación, ya casi anunciando el futuro rococó. Todavía no estamos en la época de ese estilo, pero ya lo va anunciando. Y la inscripción funeraria, ¿no? Escrita en latín en honor de don Diego Morcillo Rubio de Auñón. ¿Quién hizo el retablo funerario? Lo mandó a hacer su sobrino, que está acá abajo, Pedro Morcillo Rubio de Auñón, sobrino del difunto. Unos años después de la muerte, costeó el retablo, la talla y la escultura funeraria. Así como en los mausoleos modernos de los cementerios que nosotros conocemos, hay todo un discurso iconográfico que exalta las virtudes cívicas, piadosas, intelectuales del difunto. También en los retablos funerarios podemos encontrar eso, sobre todo en este que estamos analizando, que es el más rico y completo de los que existen en el Perú. Entonces, estos elementos iconográficos están presentes. En el segundo cuerpo, en la calle central, tenemos una imagen religiosa, que es la de San Diego de Alcalá, y que está ahí porque es el santo patrono por nombre del difunto Diego Morcillo. Entonces, es una alegoría del nombre de don Diego Morcillo, y además complementando dos esculturas que representan virtudes. En el lado izquierdo de la pantalla pueden ver la alegoría de la fe, que ha perdido el elemento iconográfico o atributo que llevaba en la mano, que puede haber sido un crucifijo o un cáliz. Y por el otro lado, en la mano derecha, podemos ver una alegoría de la fortaleza. Esto mismo, pero en otro lenguaje artístico y en otros materiales, lo vamos a ver 100 años después en los mausoleos de los cementerios modernos. Ahí vamos a ver en Recoleta, en Presbítero Maestro, no sé, en el San Diego de Quito, en el Cementerio Católico de Santiago de Chile o en los cementerios de Valparaíso. Vamos a ver nuevamente estas representaciones alegóricas de las virtudes, las 3 virtudes teologales o las 4 virtudes cardinales. Entonces acá hay representada una virtud teologal, que es la fe, y una virtud cardinal que es la fortaleza, lo cual nos habla de las dos facetas de la vida de este virrey, perdón, este arzobispo que también fue virrey. La fe como símbolo de sus funciones como arzobispo de Lima y la fortaleza
como símbolo o emblema de sus funciones como virrey del Perú, porque fue virrey efectivo, no fue virrey de nombre. En su segundo periodo gobernó cerca de 4 años el extenso virreinato. Entonces, vemos que todo el retablo funerario es una especie de alegoría, una especie de jeroglífico que nos habla del difunto al cual está dedicado. Y rematando el retablo, el escudo episcopal de Don Diego. Y en el fondo de la hornacina, donde originalmente estaba la escultura funeraria, tenemos las 4 mitras que nos recuerdan que Don Diego fue obispo de 4 diócesis: León de Nicaragua, La Paz, La Plata y Lima. ¿Ok? Entonces, todo el equipamiento iconográfico habla a favor de la personalidad del homenajeado. La escultura funeraria existe, ya no está dentro de su retablo como debería de encontrarse, pero se conserva y nos representa al virrey arzobispo o arzobispo virrey, como quisiéramos verlo, vestido con todas las galas y toda la indumentaria propia de su rango archiepiscopal, es decir, mitra, palio, etcétera, etcétera, como vamos a ver un poquito más adelante. Acá tenemos la escultura, que es de Baltasar Meléndez, está documentado sobre este mismo escultor que les he mencionado, y ahí vemos todos los elementos propios de su rango como arzobispo de Lima. La mitra, el palio, las quirotecas o guantes, la dalmática, el manípulo, la casulla con el escudo de la Orden de la Santísima Trinidad, porque él era trinitario. En fin, todo tal cual él quiso ser representado, o su sobrino, igualmente clérigo, quiso que vean y reconozcan y recuerden a su difunto tío. Una tercera escultura funeraria se conserva en el Museo de la Catedral de Lima. Es la más antigua de todas las conservadas. Es de principios del siglo XVII y que es de un escultor español que vino que se afincó en Lima y vivió sus últimos años acá en Lima produciendo, que fue Martín Alonso de Mesa. Es el único resto que queda de el retablo funerario del tercer arzobispo de Lima, Bartolomé Lobo Guerrero. Solamente queda la escultura funeraria en madera natural, como vemos aquí en esta vista del Museo de la Catedral de Lima. Y el siguiente punto de catedral son las criptas sepulcrales. Las criptas sepulcrales están distribuidas en toda la catedral. Las que están ubicadas y que son visitables incluso dentro del circuito de visita, del circuito turístico, son las que vemos acá marcadas con estas estrellitas de colores. Bajo la capilla mayor, la estrellita roja es la cripta de los arzobispos, exclusivamente para arzobispos, prebendados, algunos obispos y algún virrey del Perú también hay enterrado aquí. Y las otras dos están debajo de capillas, que son la cripta de la Asunción, acá la estrella azul, y la cripta de la capilla de San Crispín y Crispiniano de la Cofradía de los Zapateros Españoles. Pero lo más lógico y lo que se sabe es que debajo de otras criptas, debajo de otras capillas laterales, deben de haber criptas sepulcrales que están selladas. Lamentablemente el asunto de la pandemia ha bloqueado todos estos estudios y estas exploraciones que se pretendían hacer para ir descubriendo los secretos bajo el piso de Catedral de Lima. Entonces son estas tres las que son conocidas y están visibles. En primer lugar, la cripta de la capilla de la Cofradía de los Zapateros, con la advocación de San Crispín y Crispiniano. Adopta la forma usual para las bóvedas sepulcrales, para las criptas sepulcrales. Repito, la forma de bóveda. Bóveda ya sea de medio cañón o de perfil carpanel, construidas sobre la base de ladrillo con argamasa de calicanto.
Generalmente estas criptas quedaban sin enlucir, a veces sí se las estucaba con cal, otras veces se las dejaba en ladrillo expuesto. Y en el piso de la cripta solían distribuirse los espacios para enterramientos, que eran espacios colectivos, puesto que se enterraba uno sobre otro a los distintos difuntos y que se los enterraba sin mayor identificación. No había una lápida que decía acá está fulanito de tal o algún tipo de inscripción, salvo casos puntuales y contados de personajes notables. Pero en general, el 90% de los entierros virreinales son anónimos, son colectivos y son temporales. Colectivo ya lo hemos dicho, porque en un solo cajón de albañilería, ¿no? Y cajón no me refiero a un ataúd de madera, sino a estos espacios hechos de ladrillo, como vemos acá abajo, en estos espacios que son del tamaño de un cuerpo, y van puestos uno sobre otro sobre otro. Anónimo porque no tienen identificación y temporales porque si pasaba el tiempo y estos cajones, estos espacios se colmataban, los huesitos eran retirados y llevados a un osario. ¿Para qué? Para seguir usando el espacio. Entonces, en esta cripta de la cofradía de San Crispín y Crispiniano, de los zapateros, repito, se encuentran 5 de estos espacios ocupados por una serie de cuerpos uno sobre otro. ¿Cuándo dejó de ser usados estas criptas sepulcrales? Cuando las normas higienistas del siglo XVIII empezaron a crear conciencia sobre lo insalubre de tener a los difuntos dentro de las ciudades. Entonces comenzó todo un proceso de cambio de mentalidad y que fue un proceso también guiado por las autoridades civiles y hasta las eclesiásticas, y que llega a su culminación con la fundación del primer cementerio extramuros en Lima, que fue, y que es, todavía existe, el cementerio llamado ahora Presbítero Matías Maestro, en 1808, todavía en época virreinal. Y precisamente fue el virrey don Fernando de Abascal quien propuso su construcción. A partir de ese momento, paulatinamente fue dejándose atrás el entierro eclesiástico, ¿ok? El entierro intramuros. Entonces, llegó un momento en la década de 1830 que las bóvedas sepulcrales de las iglesias se sellaron, las bocas se taparon y se perdió la memoria de estos sitios, y que después fueron conocidos por accidentes, excavaciones arqueológicas, en fin, ¿no? Salvo, acá en la Catedral de Lima, salvo la única excepción de uso permanente es la bóveda de los arzobispos, como vamos a ver más adelante. Otra de las criptas que ha sido abierta, estudiada, excavada y puesta en valor para fines culturales y turísticos es la cripta de la Capilla de la Asunción. Igualmente, dentro de la catedral, una de las capillas laterales, y que tiene acceso desde la misma nave que nos lleva a una serie de cámaras. Son 3 cámaras en línea que vamos a ver acá. Esta es la primera cámara. Igualmente, la estructura es una bóveda de ladrillo con argamasa de cal. En el piso están los espacios o tumbas o cajones que vemos acá debajo de esta pasarela, y que en este lugar era donde se iban sepultando los cuerpos. Esta es una vista de la segunda cámara, lo mismo, adopta la forma de una bóveda. Por eso es que en otros países a las tumbas la llaman bóvedas. A pesar de que no tenga una forma abovedada, le llaman bóvedas, me parece. ¿Por qué? El origen es esto. Porque en las criptas eclesiásticas, la forma adoptada por el espacio era el de una bóveda de cañón corrido o de cañón de perfil carpanel, ¿no? Ya esos son detalles, pero son bóvedas. Y al fondo de este segundo espacio tenemos el tercer espacio, que es un gran pozo cilíndrico que va hacia el subsuelo, cubierto por una especie de bóveda tipo cúpula muy chata.
Todo esto, repito, está bajo el nivel del suelo, ¿eh? Y este pozo del fondo parece que fue el osario de esta cripta que no se llegó a colmatar de cadáveres. Cuando han hecho las excavaciones encontraron muy pocos cuerpos. Parece que no les dio el tiempo de llenarlo de cuerpos, por eso el osario del fondo no fue nunca utilizado. Siguiente. Nuevamente una vista de este último sector donde está el pozo. Es muy difícil tomar fotografías porque el ambiente es muy estrecho. Y acá pueden ver ustedes la pasarela de piso transparente de vidrio que se hizo en el Museo de la Catedral para la visita interna de este lugar. Como es museo, hay ciertos recursos museográficos como los que estamos viendo en esta cripta de la Asunción, que es la reconstrucción, todos estos son elementos museográficos, no son cuerpos, de un entierro con la explicación para que el visitante entienda cómo era el entierro en la época virreinal. Cuerpo sobre cuerpo, sin ataúd de madera, amortajados, generalmente los amortajaban con algún hábito religioso. Uno de los más populares era el hábito franciscano, y que iban cuerpo sobre cuerpo con cal y tierra hasta que el cuerpo se osificara y luego los huesitos los podían trasladar a un osario. Bien. Y como les dije, la cripta de los arzobispos es este espacio debajo del altar mayor en un lugar muy preeminente que sí siguió en funciones, nunca se clausuró, nunca se cerró, tuvo esa dispensa, tuvo ese privilegio que los arzobispos de Lima pudieron seguir enterrándose acá a lo largo del siglo XIX y XX. Incluso hasta hoy día está apta para recibir el cuerpo de algún arzobispo si es que así lo deseara. Acá vemos una perspectiva con el último entierro realizado acá, que es esta lápida que vemos acá en la parte superior de la columna central. Vemos la tumba del antepenúltimo arzobispo de Lima, Monseñor Augusto Vargas Alzamora, y el entierro es del año 2000. Ha cumplido 20 años este año. Ese es el último entierro realizado acá. Y esta cripta tiene dos cámaras en paralelo, dos bóvedas. La primera, que la acabamos de ver en la diapositiva anterior, y esta es la segunda cámara, donde están reunidos los restos, no solamente, repito, de los arzobispos, sino incluso hasta hay un virrey del Perú, y restos anónimos que se han ido excavando en este sitio cuando se lo puso en valor en el siglo XX. Hay fotografías antiguas que muestran este espacio en muy mal estado, con ataúdes rotos, montones de tierra, de desmontes, de material de derribo, en fin, estuvo muy mal. Pero hace ya varias décadas se procedió a hacer todo un trabajo de limpieza, mantenimiento y puesta en valor. Ahora, en la vecina iglesia del Sagrario Metropolitano, ustedes saben, está la catedral y al costado está el Sagrario, como es en otras iglesias, en otras catedrales de Latinoamérica. En la vecina iglesia del Sagrario encontramos dos esculturas funerarias más. La del arzobispo virrey también, don Melchor de Liñán y Cisneros, que es una escultura de hacia 1708, fecha de la muerte del personaje, y haciendo pandan al frente la escultura funeraria del arzobispo Antonio de Zuloaga. Estos dos monumentos funerarios están ubicados en el presbiterio de la iglesia del Sagrario, es decir, junto al altar mayor. Por eso ustedes pueden ver acá estas grandes columnas doradas, son las columnas del altar mayor, del retablo mayor. Y adoptan la misma forma que hemos visto ya en las tres esculturas funerarias anteriores, orantes, que es un prototipo que, si bien existió desde la Edad Media, obtuvo gran popularidad a partir del siglo XVI, cuando en el Real Monasterio del Escorial, en Madrid, o cerca de Madrid, el escultor italiano Pompeo y Leoni funden las esculturas del emperador Carlos V y de toda su familia.
y las representan de manera orante. Están ahí en bronce en la iglesia del monasterio de San Lorenzo, y desde ese momento ese formato adquiere más popularidad todavía, que ya existía de antes, pero eso fue como una canonización. Por eso que en el Perú virreinal todas las esculturas funerarias adoptan este formato. Acá los vemos a los dos, ¿no? Y mirando hacia el altar mayor. Por eso que la foto solamente se la puede tomar de espalda. Es muy difícil, sería muy difícil tomarle de frente. Están in situ, están en el mismo lugar que fueron ubicadas inicialmente. Pasamos a otro sitio de Lima, San Francisco, famoso por sus criptas sepulcrales que han recibido el apodo de las catacumbas, que en realidad no son catacumbas, son criptas sepulcrales interconectadas a la fuerza en el siglo XX. En el siglo XX, cuando descubrieron estas criptas sepulcrales, se les ocurrió hacer un circuito y rompieron los muros entre las diversas criptas para formar un circuito que es el que vemos hoy día. Lo mismo, la forma que adquieren es esta, la de bóvedas de medio cañón de ladrillo con argamasa de cal con cimientos de piedra. Las que estamos viendo en esta diapositiva son dos cañones paralelos que corren debajo de la nave central del templo. Incluso muchas de estas perforaciones que hay acá pueden ver una perforación en la bóveda, son ventilas y rejillas que dan al piso de la iglesia. Estas bóvedas sepulcrales han sido motivo de una serie de leyendas urbanas, de pasadizos misteriosos que comunicaban la catedral con el Palacio de los Virreyes y con San Francisco, y que se iban hasta el río o hasta el mar para fugar. Son leyendas urbanas que no tienen el menor asidero histórico, producidos por el desconocimiento ya del siglo XIX de estas costumbres funerarias. Entonces, estamos en San Francisco. Este es otro de los cañones de bóveda debajo de la iglesia. Este es un largo sector de bóveda que tendrá calculo, unos 15 metros de largo tal vez, por lo menos, que está debajo de una de las naves laterales del templo. Y que lo mismo, forma de bóveda de medio cañón, materiales, ladrillo con argamasa de cal, y en el piso los espacios para los enterramientos, cuyos huesitos todavía están ahí. Quienes han visitado Lima y han pisado San Francisco seguramente han visto esto, ¿no? Y que ahora forma parte de un circuito turístico de las catacumbas de San Francisco. Esta cripta perteneció, según los estudios del investigador de la arquitectura peruana, Antonio San Cristóbal, esta cripta perteneció a la cofradía de la Virgen de los Reyes, y que era de morenos, era de mulatos, zambos, afrodescendientes, y que tenían dentro de la iglesia de San Francisco su propia capilla como cofradía, y debajo de esa capilla esta bóveda sepulcral. Y otra bóveda sepulcral también de cofradía que se encuentra en la iglesia o debajo de la iglesia de San Francisco es esta, la que fue cripta sepulcral de la cofradía de Nuestra Señora de Aránzazu de los Vascos. Era una cofradía formada exclusivamente por vascuenses, por vascos natos. No podían participar de esta cofradía nadie que no sea vasco. Y fue muy poderosa y logró adquirir en la iglesia de San Francisco una capilla lateral, y debajo de esta capilla su bóveda sepulcral, que en este sector adquiere una forma muy poco usual. Fíjense que ya no es la bóveda larga, sino es una estructura de planta central de 8 lados, ¿sí? Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados. Es un octógono esta cripta, con una bóveda interesantísima formada por gajos. Es un tipo de bóveda gallonada, muy rara, muy poco común, y que para aumentar lo inusual de esta cripta, tiene un altar, acá está, forrado en azulejos del siglo XVII, que es muy extraño, no se suelen encontrar este tipo de elementos en las criptas sepulcrales.
Esta cripta ha sido un poco transformada, un poquito manipulada en el siglo XX, porque le hicieron estos nichos nuevos, ya no la cofradía, porque ya la cofradía se extinguió, sino los dueños de la iglesia, que son los franciscanos, y hay algunos entierros modernos. Sí. Y luego, dentro de este mismo conjunto de criptas, tenemos una serie de osarios, que son unos pozos cilíndricos, más o menos profundos, más o menos anchos, este es el más grande, y que servían para ir ahí depositando los huesos que salían de los entierros cuando había que limpiar los enterramientos. Entonces, debajo de la nave central encontramos este pozo de más o menos unos 8 o 10 metros de profundidad, dicen algunos datos, que está completamente lleno de huesos, ¿no? Que periódicamente reordenan esta parte de los cráneos, los ponen bonitos, en fin. Pero por debajo de esta capa de huesos ordenados es todo un mare magnum de restos humanos disgregados. Y se ve así desde el nivel de la misma cripta. Esto es lo que vendría a ser el brocal de este pozo funerario, que era el osario mayor de las criptas sepulcrales de San Francisco. Pasamos de San Francisco, catacumbas o criptas, pasamos al mismo claustro, donde encontramos una escultura funeraria más. Igualmente, orante, tallada en madera y policromada, que formó parte de algún retablo funerario ya desaparecido. Se atribuye la escultura o sea, que representa a un personaje virreinal que fue Juan de Castilla Altamirano, y único resto igualmente de su posible tumba o de su posible retablo funerario. Y uno más en Lima, hasta otro más ahí un poquito más adelante, otro retablito funerario escondido dentro de la clausura monjil de el convento de monjas de la Santísima Trinidad, que tenemos aquí presente. Lo mismo, un cuerpo sin columnas, frente pilastras, el arco de cornisa abierto, el nicho central, la hornacina central muy amplia, donde se encuentra la escultura igualmente orante del representado, que fue Bernardo de Gurmendi, que fue el gran benefactor de este convento. Por eso este retablo se encuentra ahí, en la iglesia de la Trinidad en Lima, con su escudo de armas en la parte superior. La ubicación actual yo considero que es moderna, porque está dentro de una sacristía, totalmente fuera a la vista del público, cuando lo usual era que estos retablos estén en la iglesia, que se ve acá. A través de esta puerta ustedes pueden ver el altar mayor de la iglesia, ¿no? Ese debe haber sido su sitio inicial. Y en algún momento, por motivos de repente que se consideraba pues que no era propio que hubiera un altar, que no es un altar de culto, con una imagen que no es un santo, sino una persona común y corriente que esté dentro de una iglesia. Entonces, seguramente con algún criterio como aquel, se reubicó el retablo y la escultura ya dentro de la sacristía, en un lugar que es mucho más difícil verlo, pero por lo menos existe, no lo deshicieron ni lo quemaron. Bien, y una última escultura más, otra vez, orante, en madera tallada y policromada, la del segundo arzobispo de Lima, Santo Toribio de Mogrovejo. Pero esta escultura no se encuentra en la Catedral de Lima, se encuentra en el interior, en la clausura del convento de Santa Clara. ¿Y por qué? Porque el arzobispo en cuestión fue quien fundó ese convento. Y cosas de la época, legó su corazón, en su testamento legó su corazón a el convento de Santa Clara, y el corazón todavía existe ahí. Es un corazón totalmente desecado, envuelto en telas finas, que está en un relicario, que es el corazón del arzobispo que le regaló a sus hijas del convento de Santa Clara. Repito, cosas de la época. Entonces ahí en esta clausura encontramos esta otra escultura funeraria.
Y no solamente estas iglesias tienen criptas, muchas otras, casi todas las iglesias de Lima tienen sus bóvedas sepulcrales, como esta, por ejemplo, que tiene la peculiaridad de tener las bocas de los nichos cubiertas con una inscripción funeraria donde se narra quién está sepultado ahí, que es algo poco común. Repito, como dije hace un momento, el 90% de los entierros eran anónimos, pero el resto sí se marcaba la tumba y quién estaba enterrado ahí. Entonces, esta es una iglesia que fue reconstruida totalmente en la segunda mitad del siglo XVIII, después del devastador terremoto de 1746, y que es la iglesia de Nuestra Señora de los Niños Huérfanos de Atocha. Bajo su pavimento se encuentra esta cripta sepulcral conformada por una gran bóveda de arista y en cuyos lados y piso están los entierros. Pero no podemos dejar de mencionar otra forma del arte funerario, pero que ya no existe, porque era una forma de arte efímera, que es la de los túmulos funerarios. ¿Qué cosa eran estos túmulos funerarios? En otros lados también le llaman piras funerarias. Eran grandes monumentos, repito, efímeros, construidos con madera, con tela encolada, con esculturas reciclables, con pinturas, y que se levantaban para las exequias de grandes personajes. Por ejemplo, llegaba la noticia al virreinato del Perú que el rey había muerto. Entonces, en ese momento se empezaban a hacer los planes para los grandes funerales. Y estos funerales no solamente se hacían en la metrópoli, con el cuerpo presente, se hacían en todas las ciudades del virreinato. Se hacían en La Habana, se hacían en México, se hacían en Puebla, se hacían en Quito, en Santa Fe de Bogotá, en Santiago de Chile, en Buenos Aires. Se hacían en todas las ciudades de los virreinatos. ¿Por qué? Porque era parte de la visión de la época y de la fiesta barroca, no fiesta barroca, pero fiesta funeraria. Y que se levantaban, de acuerdo al dinero disponible, se hacían estos túmulos más o menos lujosos, como vemos este túmulo. ¿Y cómo los conocemos nosotros? Porque si bien los túmulos y toda su arquitectura y toda su escultura ha desaparecido, se conservan los grabados, porque de estas grandes exequias que se preparaban con meses, se editaba luego un libro que incluían los sermones, cómo llegó la noticia, quién recitó qué cosa, etcétera. Todo lo que había sucedido a lo largo de los días de las exequias reales o episcopales, y se editaba un libro, y que generalmente este libro era ilustrado por un grabado que representaba el túmulo. Y muchas veces, además de la representación del túmulo, también estaba la descripción y todo el concepto iconográfico, porque estos aparatos, estos grandes aparatos barrocos, tenían un concepto, tenían una idea detrás de ellos, ¿no? Y que todo era coherente dentro de sí mismo, donde participaban arquitectos, talladores, escultores, pintores, agiógrafos, apologetas, exégetas, etcétera, ¿no? Entonces, se formaban estas grandes, llamémoslas máquinas barrocas, en honor a la persona que estaba siendo recordada en estas exequias, que repito, muchas veces se realizaban un año después que el difunto había partido, como en este caso del rey Felipe IV de España, que es un grabado hecho en Lima por Delhom en 1666. Este es un túmulo del siglo XVII. Y a continuación, para mostrar solamente uno del siglo XVIII, igualmente de Lima, para las exequias de Carlos III en la Catedral de Lima. Todos estos túmulos, o la mayoría de ellos, adopta esta forma de torre, de varios cuerpos, totalmente transparente, donde debía de ir las insignias del homenajeado. En este caso, viene en el cuerpo inferior la corona imperial, el cetro, el escudo de España, etcétera, porque son las exequias de un rey.
y luego toda una serie de esculturas alegóricas que podían representar los 4 continentes, las virtudes, etcétera, etcétera. Cartelas con poemas alegóricos, muchas veces de extracción mitológica, todo en un lenguaje barroco a veces muy difícil de comprender. Y para ir terminando ya la ponencia, pasar a otras ciudades del Virreinato del Perú. En este caso, en Cusco, se conserva una escultura funeraria más, que es la escultura del obispo de Cusco, don Manuel de Mollinedo y Angulo. Está en el convento de San Francisco. Y lo mismo, repite el mismo formato, orante, madera y policromada. Y esta es la excepción que yo les mencioné al inicio. En la ciudad de Ayacucho, que es en la Sierra Central, centro-sur del Perú, se encuentra esta losa sepulcral que representa a un conquistador que no se conserva el nombre de a quién está representando, y que fue descubierta en el siglo XIX debajo del pavimento de una de las iglesias ayacuchanas. Parece ser que en algún momento, quizá a raíz de la independencia del Perú, se decidió tapar este monumento funerario a un conquistador o a un español, porque era la época de la hispanofobia, las primeras décadas del siglo XIX, después de la independencia. Entonces se perdió y en el siglo XIX, posteriormente, repito, fue descubierta bajo el pavimento de la iglesia de la Merced de Ayacucho, si no me equivoco, y actualmente está en un museo. Y es la única en su tipo en el Perú. Está representado yacente, está tallado en piedra, no es madera policromada, y vestido a lo militar, con coraza, yelmo, con la espada y toda la indumentaria propia de un conquistador o de un guerrero del siglo XVI, del siglo XVII. Esto se encuentra en Ayacucho. Y ya para ir terminando, algo también del norte del Perú, en la ciudad norteña de Trujillo, observamos esta lápida, ¿no?, tallada en madera del obispo de Trujillo, don Pedro Díaz de Cienfuegos, que es una obra en madera tallada, repito, muy austera, donde solamente se marca el sitio de la sepultura de este prelado, fechado hacia 1702. Además fuera de Lima hay muy poca representación de gran formato o de gran empaque artístico para estos entierros. Por ejemplo, en Quito, y Quito fue pues la audiencia de Quito, que fue parte administrativa del Virreinato del Perú, en el convento de San Francisco, en la iglesia de San Francisco, hay una capilla adyacente a la iglesia grande, que es la capilla de Villasís, y que es una capilla funeraria, y que también conserva en uno de los muros laterales un retablo con la escultura orante del dueño, del benefactor. Y es una capilla completamente funeraria, con retablo de culto, pero con un retablo funerario a los lados. Es bien interesante porque todo el conjunto iconográfico barroco precioso de esa capilla hace alusión a la muerte y la esperanza de la vida eterna. O sea, todo es coherente dentro de ese sitio, como es también todo coherente dentro, por ejemplo, del retablo funerario grande que hemos visto del virrey Diego Morcillo. Todo habla en favor de un mismo punto. Entonces, estos son los elementos que quería mostrarles en arquitectura y en arte virreinal funerario, que es un tema que muchas veces no se toca porque han habido ya posteriormente a la época virreinal grandes manifestaciones artísticas en los nuevos cementerios republicanos y modernos de nuestras distintas ciudades. Entonces, querida María, creo que con esto terminamos, sí, con esto acabamos esta ponencia que espero que les haya gustado y yo no los haya aburrido mucho. Te dejo, María, a cargo. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Realmente para mí todo un descubrimiento.
No tenía idea de la existencia de los retablos funerarios, así que bueno, me has ilustrado. Muy, muy interesante. Bueno, gente, abrimos el espacio a preguntas. Les Dejo de avi- compartir pantalla, ya no, Sí, sí, cierro mi por pantalla. favor. Sí, por favor, cerrala. Ya les habilito el chat para los que no tienen micrófono. Bueno, estamos abiertos a las preguntas. ¿Quién quiere ser el primero? ¿O son tímidos o fue todo tan claro que no hace falta Fue hacer... espectacular, María, muy, pero muy bueno. Así que ¿Viste que te muchas dije gracias. que iba a ser Sí, increíble? excelente, excelente. Gracias, Gracias, Pati. gracias. No, Mar- muchísimas gracias, Eduardo. Sí, Ani. Muchísimas. bueno, primero agradecer y ya me dio ganas de salir a buscar retablos sepulcrales acá, que seguro los tenemos y nunca nos dimos cuenta. Y me quedó una duda, cuando mostraba en las criptas esas imágenes o señales hechas por el museo, los cuerpos se ponían en mortajas y se les agregaba cal para que se solidificaran los huesos y después se pasaban al osario. No, no entendí esa parte que desconozco. Ya, repito, la forma usual de enterramiento era, bueno, se hacen las exequias, la misa de cuerpo presente, el velorio en la iglesia, y luego los enterradores llevaban el cuerpo dentro de un cajón, de un ataúd, pero que era un ataúd reciclable, era un ataúd que se usaba, se alquilaba, se prestaba para las exequias, y el cuerpo del difunto iba envuelto en telas o amortajado, y solo el cuerpo se depositaba en estos espacios que hemos visto a manera de cubículos hechos de ladrillo. Ahí se depositaba el cuerpo, se agregaba cal y tierra. ¿Para qué? Para que la cal consumiera rápidamente las partes blandas, propiciara lo que se llama la osificación del cadáver y además controlara posibles epidemias e infecciones. Entonces quedaba el difunto ahí, se cerraba la boca de la cripta hasta el próximo entierro. No existían en estas criptas, en esta época virreinal, la costumbre ya republicana y romántica del siglo XIX de ir a visitar la tumba, de ir a visitar el nicho, de llevarle flores, de llevarle coronas fúnebres. No, eso no existía. Las honras fúnebres se hacían en la iglesia. Luego el cuerpo pasaba a la cripta, se cerraba la puerta y ya nunca más los deudos iban a visitarlo, ¿no? Bueno, a menos que se tratara de un personaje que había que ser después movilizado, como por ejemplo sucedía con las personas que morían con fama de santidad, por ejemplo, Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres, el Padre Urraca, y etcétera. Estas personas que morían con fama de santos, sí, eran enterrados en un sitio y el lugar era como que registrado y recordado por si acaso mañana más tarde tuvieran que ir a recuperar sus huesos como preciadas reliquias si es que su proceso de beatificación y de canonización avanzaba, que es lo que pasó con Santa Rosa de Lima. A los pocos años de ser enterrada en la cripta de los dominicos, la exhumaron lo que quedaba porque se había osificado completamente muy rápido y los huesitos fueron recuperados. Pero el común de los mortales no. El común de los mortales se enterraba, cal, tierra y chao. Hasta la resurrección nos vemos. Muy claro y muy interesante. Muchas gracias. Sí, muy bien, muy claro. ¿Qué tal? Buenas noches, Eduardo. Bueno, primero muchas gracias, agradecerte, agradecerle a María también. Eduardo, te hago una consulta. En una de las fotos vos mostraste la bóveda que tenía una especie de agujero que eran como respiraderos que daba a la catedral, a la iglesia, dijiste, ¿no? ¿Eso no daba Sí, olor? ¿No había olor? ¿Qué es? O la cal lo que hacía era anular eso. Gracias. ya. Los respiraderos o perforaciones en la bóveda que te mostré son perforaciones forzadas modernas, cuando se descubren o redescubren estas criptas y crean este circuito dentro de la iglesia o debajo de la iglesia de San Francisco. La opción para ventilar más rápida fue simplemente
romper la bóveda, romper el techo y abrir una ventana hacia el pavimento de la iglesia. Y la segunda parte de tu pregunta era si estos cuerpos no manaban mal olor. Sí, lo manaban mucho. Entonces, por eso en el siglo XVIII se empezó a cuestionar este problema, porque las iglesias hedían, apestaban por los cadáveres que se estaban pudriendo bajo sus pisos. Por eso es que en 1808 se funda un cementerio fuera de la ciudad y se empieza a prohibir el entierro intramuros. Sí, apestaban las iglesias. Muchas gracias, muy claro. Muchas gracias. Gracias a ti. Susi, ¿querés preguntar? Está levantando la mano. Susi Sí, La Rosa. porque... Hola, ¿qué tal? Gracias, ante todo, excelente exposición con unas ilustraciones clarísimas y un vocabulario que nos dejó. Pero tengo una duda. No siempre donde está la escultura funeraria está el cuerpo. En el caso de don Melchor de Liñar y Cisnero, creo que era, y Antonio de Zuluaga, son esculturas funerarias y son, no criptas, ¿cómo se llaman los retablos funerarios? Pero los cuerpos no están allí, ¿o sí? Sí, podían estar en el retablo funerario, pero ya el cuerpo osificado. Porque no es que se enterraba el cuerpo entero en un retablo funerario, no, sino que primero pasaba una etapa que era la del pudridero. Esa palabra tan castiza era como en España, sí. Como están donde están enterrados los reyes de España, que está al costadito el pudridero. Bueno, así es, el pudridero donde el cadáver fresco era enterrado, se propiciaba su osificación y un par de años después, 5 años después, los huesos ya limpios eran exhumados, puestos en una cajita, que era una cajita pues, de 70 centímetros de largo, que es el hueso más largo, el fémur, y que esa cajita ya podía ser puesta en un lugar mucho más señalado, con los huesos limpios, sin despedir malos olores ni nada. Y como mencionaste en estos dos arzobispos en la iglesia del Sagrario, en uno de ellos, en la inscripción funeraria, dice Hic jacet ossa episcopa, ¿cómo es? Hic jacet in fossa celeberrimis episcopa ossa. Es decir, aquí yacen en la fosa los huesos del célebre arzobispo fulanito de tal. Es decir, la inscripción funeraria nos confirma que en ese espacio está la caja con los restos mortales de ese arzobispo, Liñán y Cisneros. Y lo mismo para el que está al frentito, que es Zuluaga. En el caso, perdón, para redondear tu pregunta, Susi, en el caso del el gran retablo funerario de Diego Morcillo Rubio de Auñón, los restos ya no están en el retablo funerario, sino están en la cripta de los arzobispos. Ahí hay una lápida pequeña en un rinconcito que dice Diego Morcillo de Auñón, arzobispo de Lima. Bueno, muchísimas gracias, excelente. Aprendimos un montón. Gracias a ti por escucharme. No. Alicia, ¿vos querías preguntar? ¿Yo? No, yo agradecer tanta información y tan bien expuesta. No, agradecer. Y a vos Muchas también. Gracias a ti. Agradecer. Ok, entonces hazme el favor, cerrá tu micrófono. Sí. ¿Alguien más quiere preguntar? Buenas noches. Hola, Graciela, ¿qué tal? Hola, bueno, fascinada de escucharte, Eduardo. Y Gracias, qué amable. Gracias a vos. Yo te quiero preguntar, porque mencionaste 2 veces el muro de la epístola. Sí. Quería preguntarte qué es el muro de la epístola, que está a la izquierda. Sí, en los templos, en las iglesias, o sea, si tú miras hacia el altar mayor, ¿ok? Miras hacia el altar mayor,
El muro de la epístola, perdón, me corrijo yo mismo, el muro de la epístola es el que está a tu derecha, mirando hacia el altar mayor, y el muro que está en la izquierda es el del evangelio. Entonces, en una iglesia o una capilla tenemos esa, la nomenclatura. O sea, mirando al altar mayor, el lado derecho es epístola y el lado izquierdo es evangelio. Y eso se origina porque en la liturgia antigua, a los lados del altar mayor habían dos zambones. En uno de esos zambones se leía la epístola, precisamente en el ambón que estaba a la mano derecha, y en el otro ambón, a la mano izquierda, se predicaba el evangelio. Por eso esos muros, o esos lados, o esas naves adquieren esos nombres, ¿no? Son cosas de nomenclatura para ubicarnos en un espacio eclesiástico. Claro, pero bueno, como vos decías, todo tiene sentido, me encantó. Claro, todo tiene una historia y un motivo. Y no, nada, así es, todo tiene un motivo, nada es gratuito. Muchas gracias. Gracias a ti. Raúl Alesson, tenés el micrófono abierto, ¿querés preguntar algo? Quería agradecerle a Eduardo. Nos conocimos en Lima durante la reunión y recorrimos también las catedrales y demás. Un gran abrazo y saludos a los amigos de Lima, de Perú. Hace poco hemos perdido un compañero importantísimo allí, a Restrepo. Un gran abrazo. Y sí, gracias. Gracias. Espero que nos podamos ver en una reunión próxima. También espero, Raúl. A todos. Muchas gracias. Gracias, Raúl, por tus palabras. Gracias. Bueno, ¿alguna otra consulta, gente? ¿No hay más preguntas? Bueno, hay muchas felicitaciones en el chat. Anabel, Ani, ¿qué más? Que estamos procesando toda la información que fue. Y yo quería pedir un aplauso, pero la verdad que fue hermoso. Sí, ya, pues bueno, abramos los micrófonos y aplaudámoslo, porque realmente se lo merece, ha sido una brillante exposición. Bueno, sí, muchísimas gracias, Eduardo, realmente un lujo. Y bueno, les voy comentando, ahora sí, la semana que viene, porque la vez anterior me equivoqué, la semana que viene, el próximo martes, nos vamos a encontrar con Raúl Alesson para hablar de las estelas funerarias del cementerio de la Recoleta. Y bueno, no sé, Carlos, ¿vos querés decir algo? Francavilla. Tenés felicitaciones de gente muy grosa acá, Eduardo, ¿eh? Felicitaciones a Eduardo, porque realmente yo siempre voy retrasándome, pero es producto de tratar de procesar y elaborar la magnífica disertación. Nosotros guardamos pocos túmulos, pero el otro día casualmente, no me acuerdo, María, quién fue, lo de Suki, el túmulo que se hizo para Manuel Dorrego, para las exequias de Manuel Dorrego. Y no sé la tradición en Lima, pero nosotros en el siglo XX, que fue el que me tocó vivir a mí la infancia y la adolescencia, cuando se celebraba la misa del año generalmente, funeral o misa de cabo de año, como se decía, se armaba un túmulo negro que se colocaba delante del altar con una forma abovedada que se cubría, bueno, y de acuerdo a la importancia o al presupuesto, a lo mejor también se adornaba con mayor cantidad de velas, de plantas, de antorchas eléctricas. Eso se siguió haciendo hasta, te diría, cuando la reforma eclesiástica del concilio, ¿no? Después ya se dejó. Eso se continuó en Lima, las misas para laicos, ¿no? Te estoy hablando.
Sí, el uso de los túmulos funerarios para las exequias se prolongó todo el siglo XIX y gran parte del XX. Ahí están las fotografías de, por ejemplo, los funerales del presidente San Román en 1850 y algo, 60 y pocos, que murió en ejercicio del cargo, y se le levantó para sus exequias un gran túmulo en la Catedral de Lima. Ya no era el túmulo barroco virreinal, sino era un túmulo neoclásico y republicano. Luego, para las exequias de los héroes del Pacífico de la guerra con Chile, cuyos restos llegaron a Lima, también se adoptaron, y no solamente en Lima, en la Catedral de Arequipa y en otros sitios, se hicieron estas exequias construyendo los túmulos con las colgaduras negras, etc. Y hay fotos de todos ellos hasta bien entrado el siglo XX. Y ya poco a poco, como usted muy bien ha dicho, ya se fue abandonando esta costumbre por los cambios litúrgicos o simplemente porque la economía de la ciudad y del país ya no daban para estos gastos. Entonces, para mediados del siglo XX, ya virtualmente no hay construcción de túmulos. Sí las misas, las exequias, pero ya no está esta pompa heredera de la gran fiesta barroca. Muchas gracias. Carmen, ¿vos querés hablar? Abrí el micrófono porque te lo acabo de hacer. Perfecto. Gracias. Primero, felicitar a Eduardo, una brillantísima exposición, traerles a todos los saludos de ADACRE, de la Asociación de Amigos del Cementerio de la Recoleta, y agradecerles la valiosa contribución que por iniciativa de María están haciendo a la preservación del patrimonio tangible. Gracias a las contribuciones, el taller de restauración ha podido reiniciar trabajos, así que esto es muy valorado. Y a Eduardo quería preguntarle si nos puede ampliar sobre la red peruana de valoración de cementerios patrimoniales, que parece una iniciativa muy interesante. Quisiéramos saber qué iniciativas patrocinan y en qué consiste la red peruana. Bueno, la red peruana fue fundada por el recordado don Lucho Repetto, que lamentablemente ha fallecido este año, y él a lo largo de varios años, además de ser miembro fundador de la Red Iberoamericana de Cementerios Patrimoniales, también tuvo a su cargo la red peruana, que él la llevó todos estos años hasta su reciente fallecimiento. Entonces, también por iniciativa de la Red Iberoamericana, nosotros estamos tratando de seguir la posta y el camino dejado por don Lucho Repetto, que es un trabajo muy grande, porque Lucho Repetto pues era toda una personalidad dentro del país, y es una valla muy alta en realidad, continuar la obra de Lucho Repetto en la difusión y conservación de los cementerios, pero sobre todo es la difusión y la puesta en valor mental de los cementerios patrimoniales, porque mientras que la comunidad no entienda que un cementerio antiguo no es solamente un lugar viejo que ya no se puede usar y que está arruinado, sino es el repositorio de la memoria colectiva de una comunidad, además de ser un receptáculo de arte. Mientras que no se logre eso, así se restaure un cementerio, igualito va a decaer nuevamente. Entonces también la función es también la de educar, sensibilizar al respecto. Y repito, ¿no? Entonces la red peruana está en esos trabajos, y además afectada ahora pues por el problema de la pandemia, que acá lamentablemente en el Perú está un poco, bueno, no un poco, bastante más problemática que en otros países latinoamericanos, lo que nos impide estar en contacto físico con otras personas, con autoridades, incluso hacer la visita al cementerio. No se puede, es imposible, está cerrado. Además, movilizarse en la ciudad es muy difícil. Sí, bueno,
voy a agregar, no soy la más indicada porque acá hay mucha gente de la red iberoamericana y de las redes en general de cementerios. Para nosotros la pérdida de Lucho Repetto, que falleció hará 2 meses, fue una pérdida muy, muy sentida y muy lamentada, porque realmente Lucho es un referente en todo esto, y es algo que sentimos en el alma. El COVID se lo llevó muy rápidamente. Todavía estamos atónitos. Creo que a muchos de nosotros todavía no nos podemos hacer bien a la idea de que Lucho no va a estar más entre nosotros. Pero bueno, perdón por la sensibilidad. ¿Alguien quiere hacer alguna otra pregunta o comentar algo más? Bueno, parece que podemos dar por terminado el encuentro. Nos vemos el martes próximo. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron, no solo de Argentina, de México, de Chile, de Perú. Y bueno, Eduardo, felicitarte también porque realmente fue fascinante. Y bueno, acá la gente sigue aplaudiendo, siguen quedándose atónitos y muchas gracias, fue muy revelador todo. Nos vemos en la próxima. Cariños a todos, gracias. Cuídense. Gracias a ti. Gracias, cariños. Cariños a todos. Chao. María. Chao, nos vemos. Chao a todos los amigos.